Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes un enlace más originado por la Iglesia Redentor de la ciudad de Esmeraldas, Ecuador. En esta noche, pues como siempre, nos acompaña nuestro hermano Pastor Luis Sánchez y nuestro hermano David Lucas, a los cuales también le doy una cordial y bendecida bienvenida. Mis hermanos, buenas noches. Buenas noches, qué gusto, Guillermo, una vez más poder verle. David, igualmente cordiales saludos. Cordiales saludos a todos. Sean bienvenidos a esta nueva programación con un tema más que el Señor nos permite compartir para meditar, reflexionar, confiando que esto va a servir una vez más para la fortaleza de nuestra fe. Sean ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias, mi hermano Pastor. Mi hermano David, te voy a pedir pues un saludo de bienvenida y asimismo que nos des una oración de inicio. Bueno, en verdad, a pesar del tiempo que había estado faltando, es de mucha alegría para mí poder reunirme nuevamente aquí, para escuchar la palabra de Dios y, bueno, pues sobre todo aquello, poder compartir todo. Vamos orando. Perfecto. Señor mi Dios Padre Santo, te agradecemos porque podemos estar aquí, juntos nuevamente, escuchando tu palabra. Dios mío, ruego a ti que bendigas a cada persona que escuche este mensaje y que les permitas en cada momento poder entender tu palabra para que la apliquen, Señor, y que sea de gozo en sus corazones, en sus vidas y reflejado cada día más en su andar, Padre Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano David. Bueno, el día de hoy el mensaje titula Rendirse a los límites. Para ellos los vamos a dejar como siempre con el hermano pastor Luis Sánchez, al cual escuchamos con atención. Mi hermano. Muy amable, gracias. Como hemos estado indicando todos estos días, nos hemos sentido motivados a leer, comentar y hacer una aplicación del libro Espiritualidad Emocionalmente Sana. En el avance de esta lectura nos toca hoy hablar acerca de este otro tema que es rendirse a los límites, el camino de Dios hacia nuevos comienzos. Así que veamos qué es lo que nos dice el pastor Peter Escasero al respecto. Él nos habla de que somos llamados nosotros a tener una actitud adecuada cuando nos toca pasar por el desierto y saborear tiempos de aflicción o de dolor. Y él describe 5 fases en el cual nosotros debemos eh, transcurrir, considerarlo para que nosotros finalmente, siendo tomados por la mano de Dios en tiempos tan difíciles, lleguemos a la gran desembocadura de las bendiciones. Entonces, vamos a hablar acerca de 5 fases en cómo sentir el dolor o cómo enfrentar el dolor mientras caminamos juntamente con el Señor. Lo primero que él dice en esta primera fase, el pastor Escasero nos expresa de que hay que prestar atención. Y esto es clave a lo que aquí expresa. Cuando no procesamos los sentimientos ante Dios, tales como el miedo, la tristeza o el enojo, entonces nos perjudicamos. Quiero, mis apreciados hermanos y amigos, que ustedes consideren esta parte que es muy fundamental. Cuando no procesamos lo que nos está ocurriendo. Siempre habrán 2 opciones ante esto. La una es desbordarnos en una forma desconsolada, tener postura de reacción antes que de respuesta, cuando el Señor más bien está esperando que sepamos responder ante los momentos complejos que nos sobrevienen. De lo contrario, nos perjudicamos. Y vamos a ver en qué sentido. Entonces, en esta primera fase, nosotros tenemos que tener discernimiento, en el sentido para poder ver cómo Dios se está moviendo, hacia donde Él también nos quiere, en este caso, movilizar. Job no reprimió lo que le ocurrió. Usted se va a recordar, porque sin duda como lector de la Biblia, ha llegado a esa parte de las escrituras donde se describe el testimonio de este hombre que pasó por una situación, bueno, varios momentos de dificultad. Y vemos a un hombre que
no esconde lo que le está ocurriendo, no niega lo que le está pasando, sino que se da permiso a sí mismo, como dice el pastor Peter Escasero, para dar a notar, dar o sacar a flote sus sentimientos. Veamos qué fue lo que ocurrió. En Job capítulo 3, versos 2 y 13, exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Mire, ante una situación tan dura y tan difícil lo que este hombre estaba pasando, él llegó en un momento determinado a maldecir el día en que él nació. Mire los términos que él utiliza. Perezca el día, es como diciendo en otras palabras que en la agenda, en el calendario, no existe el día del nacimiento, que no sea un día reconocido, porque es lo peor que ha acontecido en este caso para él, el haber venido al mundo. Mire usted, uno lee la palabra y encontramos que Dios mismo da testimonio, y la escritura da testimonio que fue considerado un hombre íntegro, un hombre que caminó en la transparencia, siendo fiel a Dios, comprometido con Dios, pero nunca se desnaturalizó de su condición humana. Y es que es la misma situación para usted y para mí. El hecho de que nosotros estemos caminando con el Señor y cada día amando y cada día buscándole, no nos ha negado el Señor, ni nos ha dicho el Señor que no vamos a pasar por tiempos de tempestades, de tormentas y momentos complejos. De ahí entonces que al ver este testimonio en la Escritura nos desafía a que nosotros aprendamos a tomar la postura correcta cuando nos encontramos en medio de las situaciones que nos pueden producir un sismo en nuestra vida. Ahora, el pastor Peter Escasero dice que cuando uno tiende a esconder o a negar lo que nos está pasando, entonces caemos en el contexto de comportarnos pasivamente, pero con una condición interna de agresividad. Él habla de la conducta pasiva agresiva. Bueno, yo siempre he relacionado esto. Es muy probable que nosotros no usemos términos fuertes, grotescos, violentos, agresivos, maldicientes, o a lo mejor lanzando cosas, estropeando a los demás por lo negativo y lo malo que nos está pasando. Pero ahí viene el asunto, ¿no? Tal vez nos enseñaron en algún momento, nos dijeron que no hay que llorar delante de nadie, que no hay que expresar nuestras debilidades y nuestras preocupaciones. Pero lo reflejamos en nuestras conductas cotidianas, como por ejemplo, dice el pastor Peter Escasero, llegar atrasado, llegar tarde. Bueno, no necesariamente porque tengo algo escondido, es que me voy a atrasar en ciertos momentos en la vida. No, pero es que hay conductas silenciosas, digamos así, que se reflejan en ese tipo de situaciones, como por ejemplo, dice él, hacer comentarios sarcásticos. Hay personas que ya tienen ese estilo de comunicación, o usar un tono de voz desagradable, en el sentido de que a lo mejor nosotros somos muy altivos, somos muy soberbios, somos muy arrogantes y minimizamos a los demás. Como también, dice él, aplicar la ley del hielo, o sea, la postura de la indiferencia. Todo esto en el contexto y en el marco de que el corazón de la persona que esconde sus sentimientos tiende a justamente comportarse de esta manera. Por eso nos dice y nos exhorta el pastor Peter Escasero, debemos permitirnos ser honestos con nuestro dolor. Y esto es fundamental, porque, y he puesto yo la ilustración muchas veces, en el contexto de lo que es conducir una familia, un hogar. Entonces, ¿quiénes son los timoneles que dirigimos? Somos los esposos, padres. Y claro, como humanos vamos a sentirnos en momentos determinados preocupados, ansiosos, en angustia, llorando. Pero hay momentos, sin duda, que tenemos que maquillar el asunto,
porque el resto de la tripulación, que son nuestros hijos, si no nos ven con un carácter de templanza, entonces los vamos a contagiar, la nave se va a hundir. Yo ocupo siempre, manejo este término, hay que mirar las cosas como la moneda en sus dos caras. Entonces, por un lado, yo tengo que ser como padre y esposo muy fuerte, muy fortalecido para poder enfrentar con la nave en la nave que vamos, las tempestades y las fuertes aguas y fuertes vientos. Pero también el Señor a mí me invita a que yo pueda reconocer y darme permiso ante mi familia de que soy un hombre sensible, de que también me preocupo y de que también puedo llorar. Entonces, si es un error garrafal, no estar diciendo, o perdón, estar diciendo que no nos pasa nada, que no nos preocupamos, que la tristeza nunca llega a nuestra vida, de que la angustia no es parte de nosotros. Somos humanos y esto no va a desaparecer de nuestra condición física hasta que no dejemos de existir y pasemos a un estado de gloria con el Señor y para siempre. Así que no seamos de ese tipo de personas que escondemos lo que pasa. Dese la libertad de llorar. Démonos la libertad de comunicar a alguien. Fíjense que Jesús, cuando estaba pronto a ser crucificado, le dijo a sus compañeros discípulos que se sentía en un estado de angustia y de desesperación. Por eso usted y yo debemos de considerar esto como un factor importantísimo. De lo contrario, otro tipo de sentimientos nos pueden gobernar y nos pueden llevar a un estado de completa desesperación y Dios no permita luego estar siendo suministrados por medicamentos fuertes o ir a parar a una clínica o un hospital psiquiátrico. Entonces, el pastor Peter Escasero dice en esta primera escalón de avance, hay que prestar atención. O sea, en medio de lo que nos pasa, tenemos que prestar atención a Dios y a nosotros mismos. O sea, yo soy llamado a observar en discernimiento cuáles son los movimientos de Dios para conmigo, pero de la misma manera, siendo Dios espejo por su palabra, tengo que estar siempre en un examen de conciencia, chequeo permanente para poder observar qué está pasando en realidad, como dice Pablo, en nuestro hombre interior. Ahora, lo segundo en este proceso de ir saliendo del desierto de la prueba y de la aflicción, dice el pastor Peter Escasero, hay que saber esperar en el punto medio confuso o de la confusión. Bueno, el salmista llegó a decir lo siguiente: guarda silencio ante Jehová, pero en él. Bueno, esta es una parte que realmente es costosa y más bien leerlo y escucharlo más bien como que nos lleva a un estado de desesperación. Es que el Señor nos está diciendo que cuando lleguen estos momentos que son incomprensibles, estos momentos que nos quiebran de una forma emocional, tomemos la opción de guardar silencio. Mire, esta capacidad de guardar silencio es una manera también de expresar nuestra reverencia ante Dios. Con facilidad a veces caemos en el escándalo, en el bullicio y alborotamos el medio donde estamos y a veces nuestra mente se encuentra así. ¿Cómo yo puedo esperar que Dios me dé dirección para salir si yo no tengo quietud en mi mente, en mi alma y en mi corazón? Súmese a ello el saber esperar. Por eso es que todos los días también tenemos que pedir al Señor que nos dé la capacidad no solo de esperar, sino de saber esperar. Va tomado de la mano. Mientras más silencio guardemos para escuchar la voz de Dios en medio de la prueba, mientras sabemos esperar el tiempo, el reloj de Dios, entonces nosotros vamos a avanzar. Dice el pastor Casero, aquí se requiere mucha humildad y mucha sencillez. El problema es cuando tomamos la postura de tirantez, de soberbia, de arrogancia, de prepotencia, de pleito y de forcejeo con el Señor. Eso no nos va a ayudar. El punto medio confuso es cuando a más de contender con Dios, porque eso lo vemos que Job en un momento determinado entró en ese conflicto con Dios, pero también
se da momentos cuando sufrimos la adversidad de quienes menos esperamos. Y usted que ha leído la Biblia, encontramos que la esposa de Job se puso en una actitud no adecuada ni buena para con él, que hasta lo invitó a que desprecie a Dios. Los amigos que de alguna forma caminaban con él pusieron en tela de duda la integridad que él tenía delante de Dios. Entonces no olvidemos que las situaciones de una u otra manera se nos puede complicar, empezando por nuestra propia casa. Entonces es estar en medio de la tormenta, el punto medio confuso es estar en medio de la tempestad. No sé ahora mismo por qué situación usted está pasando, mi apreciado hermano y amigo, que usted estará diciendo, ¿cuándo salgo de esto? Bueno, aquí la clave es, como lo acabamos de leer, guardar silencio, que es la actitud de reverencia, saber esperar. Y téngalo por seguro, mi apreciado hermano y amigo, que mientras nos abandonamos en los brazos de Dios, las bendiciones las vamos a ver en una forma segura y con certeza. Aceptar los dones de los límites, dice el pastor Escasero, es otro punto clave en el caminar en medio de la tempestad, de la prueba, de la noche oscura del alma. Y es que tenemos que aceptar nuestros límites. ¿Pero qué quiere decir esto? Bajo esta pregunta lo vamos a entender. ¿En qué tenemos límites? Bueno, por ejemplo, en nuestro cuerpo físico. Eh, yo no sé si de repente usted ha sufrido una discapacidad, habiendo tenido a lo largo del tiempo una muy buena salud, y de una u otra forma nos hemos visto así afectados, y que a lo mejor puede ser que no vamos a salir de ciertas situaciones de salud, solo Dios lo sabe, pero tenemos que aprender a reconocer que hay ciertas fronteras en nuestra vida que no las vamos a poder superar. Lo otro es, por ejemplo, desventajas familiares, digámoslo de esta manera. Usted ha nacido de nuevo, está descubriendo cada día el amor de Dios, ser fuerte en el Señor, pero su familia no está queriendo acompañarle en esta búsqueda. Sabrá el Señor si será en un año, en 2 años, y que todos los de su casa vengan a Cristo, a lo mejor más tiempo, pero es una limitante. O nuestra condición civil. En este caso, hay personas que han sufrido un divorcio, por decir, hay personas que se han mantenido y se mantienen en una condición de soltería y pueden estar pensando, bueno, ¿será que yo voy a salir de esto? Por lo pronto es como una frontera y tenemos que aprender a aceptar y a vivir el momento actual. Talentos y dones, en el sentido de que, ay, uno lee la Biblia y uno dice, ay, cómo quisiera tener toditos los dones que se narran en la Biblia. Es muy probable que Dios no nos dé más de lo que ya tenemos. Esos son nuestros límites. ¿Qué otra cosa? Dice el pastor Peter Escasero, la riqueza material. Muchas veces entramos en desesperación porque a lo mejor veo que alguien de la familia está prosperando, compañero de trabajo de la misma forma, y yo trabajo y trabajo, pero no puedo todavía ni comprarme un vehículo, qué sé yo, una casa. Ese es el límite que por lo pronto tenemos. Nuestra propia materia prima, dice el pastor Peter de Casero, o sea, nuestra condición humana. Nosotros sabemos cuánta fuerza tenemos, cuánta vitalidad tenemos. Por ejemplo, hay que reconocer, si ya hemos pasado más de los 40, por ende ya no tenemos 15, y la fuerza no es lo mismo del 55 que el de 18 años. Eso es una frontera y es un límite. El tiempo, de la misma forma. Hay personas que no han podido aprovechar el tiempo, no han sabido administrar bien el tiempo. Y cuando hablamos justamente de esto, es que el Señor nos lleva a pensar es que tenemos que ser buenos administradores. Pero si no lo hemos considerado y estamos sufriendo, eso es una frontera. Trabajo y relaciones, de la misma manera. Personas que están tan sumergidas en el trabajo que no es malo hacerlo, pero ¿cuántos están afanosos por el tercer y cuarto más trabajo, pero más sin embargo, como dije hace un momento, por no ser buenos mayordomos del dinero, eso es una frontera. Y eso se deriva en relaciones. Mire cuántas personas en el contexto laboral nos han dado la espalda, han comenzado a tener comportamientos indebidos, porque a lo mejor quieren el puesto que en este momento nosotros tenemos y estamos desempeñándonos en nuestra tarea de labores. Eso es una frontera.
Y lo último, la comprensión espiritual. Cuando quisiéramos saberlo todo de Dios, pero eso es imposible. Entonces no podemos caer en un afán, en una desesperación que porque no entiendo lo de Dios, entonces desisto, o ya no oro, o ya no voy a leer la Biblia, o no me voy a congregar. Son limitantes y la lista, sin duda, es mucho más extensa. El punto aquí es una invitación a mirar con sinceridad y reconocer que todos tenemos límites y que llegar a esa frontera de los límites debe de ayudarnos para que nosotros nos ubiquemos, tengamos la posición correcta y sigamos reconociendo que el único que nos sostiene, nos sustenta y nos puede llevar a mejores lugares es el Señor. Somos llamados a ayudar a otros a aceptar sus límites. Esto es un factor clave, porque en la medida de cuánto vamos creciendo en el Señor y esto lo vamos entendiendo, entonces nos damos cuenta que a nuestro alrededor hay personas que están viviendo lo que nosotros ya estuvimos pasando y que como hemos madurado y como hemos estado creciendo, podemos extender nuestra mano y nuestro corazón para poder ayudar. Mire cuántas personas están llenas de frustración, de desilusión. ¿Por qué? Porque llegaron a la pared del muro, que fue el tema que ya estuvimos analizando hace 15 días, y ahí se quedaron estancados, sin considerar que muchas veces Dios permite que lleguemos a esos límites. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a procesar lo que ocurre en nuestra vida. Y entonces, otra vez resurgir y caminar en nuestro discipulado cristiano como debe de ser. Ahora, el pastor Peter Escasero dice que en medio del proceso de ir hacia la gran desembocadura de las bendiciones, es también subir por la escalera de la humildad. Ahora, mantener el quebranto en medio del dolor nos trasciende a la transformación. Consideremos esto, mis apreciados hermanos y amigos. Esto es fundamental, porque en la medida de cuanto yo mantengo un corazón sencillo, busco de Dios, siempre me quebranto, estoy delante de Él, y en medio del dolor de la prueba, tengo la actitud correcta. Entonces, el Espíritu de Dios me va a trascender hacia dónde. Lo primero es la transformación, el cambio de nuestra forma de pensar, nuestros sentimientos, nuestra forma de vivir y de ver las cosas. El problema es, como ya lo dijimos, llegamos al muro de la prueba, viene la noche oscura del alma y nos quedamos estancados. Luego viene otro tiempo más difícil, otro tiempo más difícil y no avanzamos para ningún lado porque nos hemos quedado detenidos. Ahora, en este nuevo nivel de experiencia, o sea, la de ir subiendo por la escalera de la sencillez, podemos perdonar y nos podemos ver como siervos. Esto es fundamental, porque ¿cuántas personas han llegado a creer y a estar pensando y diciendo que no pueden encontrar bienestar para su vida y bendiciones, por más que han orado, por más que han ido a una iglesia, a otra iglesia, han leído la Biblia tantas veces? ¿Sabe qué? Mientras nosotros no nos despojemos de esos estorbos, como dice Pablo en el libro de Hebreo, estorbos de nuestros corazones, si no los sacamos, como por ejemplo el no perdonar, entonces nosotros no vamos a ser transformados. Yo no sé si usted, mi apreciado amigo, está sintiendo y teniendo algo contra alguien y que demanda ya con urgencia que se rompa esa ligadura de opresión, esa cadena de esclavitud. Porque cuando uno perdona, somos libres y avanzamos hacia la desembocadura de las grandes bendiciones. Y es ahí cuando ya nos podemos ver en libertad como siervos, o sea, hombres y mujeres en las manos de Dios, dispuestos a servirle, como dice Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, quien sube por la escalera de la humildad, dice el pastor Peter Casero, alcanza el amor perfecto y la transformación, afirmando lo que acabamos de decir. Cada día nos vamos a sumergir entendiendo esa inmensidad del amor de Dios que hace que nuestra vida tenga sentido. Por ende, el corazón es mudado y Dios produce el cambio suficiente.
Ahora, en esta lámina yo quisiera que miremos de abajo hacia arriba. En el ascenso por esta escalera de la humildad, el pastor Peter Escasero, haciendo una relación a un pensador cristiano que habla del asunto, entonces nos dice, punto número uno, tenemos que tener conciencia de Dios y caminar con reverencia. Es importantísimo, porque cuando yo no reconozco la presencia de Dios como soberano, yo no voy a avanzar más allá. Lo segundo, tengo que hacer la voluntad divina, la voluntad de nuestro Señor en medio de las situaciones duras y complejas. Tercero, someternos a la dirección de otros. El problema que tenemos todos nosotros es que queremos ser muy independientes, vivir muy aislados, cuando Dios nos ha establecido para conexión, vínculo y relación. Y en el contexto de la vida de la familia de la fe, el Señor pone a los hermanos, la vida de la iglesia, para que todos seamos edificados. Cuatro, ser pacientes con la dificultad ajena. A veces hemos dicho, ni yo mismo me soporto con mi problema, peor con el otro. Bueno, si quien sigue pensando de esa forma, a entender que todavía no ha conocido la dimensión amplia del amor de Dios. Porque cuando uno va en proceso de evolución espiritual, entonces ganamos la capacidad de la paciencia para con los demás. Cinco, admitir nuestras debilidades ante otros. Cuidado, hermanos y amigos, no tratemos de reflejar aquella imagen de que a mí nada me afecta, de que nada malo a mí me puede estropear, de que yo nunca he perdido mi tranquilidad espiritual. Eso es falso. O sea, admitamos debilidades. En otras palabras, mostremos vulnerabilidad. Demos a notar que somos muy humanos como cualquiera. Seis, dice el pastor Peter Escasero en el análisis del ascenso en la escalera de la humildad, dice, tenemos que mirarnos jefe de los pecadores. O sea, usa la expresión figurativa para dar a entender de que nosotros, como pecadores, somos los abanderados. Y por lo tanto, como pecador redimido que somos, perdonados por el Señor, entonces sabemos a quién acudir. Pero no demos la imagen de que somos ángeles aquí en la tierra, de que no vamos a fallar. Siete, tenemos que hablar con moderación. Si hay algo que el Señor hace en nuestra vida cuando venimos cada día a Él, es que regula nuestra forma de comunicar. Por ejemplo, una de las cosas, cuando no éramos creyentes, condenábamos y sentenciábamos con facilidad. Ahora no debe ser así, porque la misma gracia y misericordia de Dios que ha favorecido nuestra vida es la misma gracia que está dispuesto a alcanzar a tantas vidas que en mi opinión y en mi mirada están mal. Y el último, transformados en el amor de Dios. O sea, quiere decir que en el proceso de ascender hasta lo máximo en esta escalera de la humildad, llegamos a la cúspide. ¿Cuál es? Finalmente uno puede decir, el poder del amor de Dios a uno lo ha cambiado. Entonces, dejemos que lo pasado dé a luz lo nuevo, ya llegando a la parte final de este proceso. Dice el pastor Escasero, la aflicción no solo es para resignarse, sino permitirnos que Dios nos bendiga. O sea, fíjese usted, si estará pensando, bueno, quiero un ejemplo, volvamos al caso de José. Qué situación difícil, cuánto dolor experimentó. Tuvo la oportunidad de haber exterminado a los que le hicieron daño, pero no tomó nunca esa opción. ¿Cómo él leyó todo el proceso por donde él había pasado? Como tiempo de bendición de Dios. Entonces, aquí el Señor nos lleva a pensar de que eso que usted y yo estamos viviendo, que nadie más lo entiende, que solamente Dios sí, entonces nos está diciendo que todas las cosas ayudan a bien. Entonces, cuando tenemos la posición correcta, no la de reacción, sino la respuesta de vida, entonces podemos decir que damos a luz, el Señor trae a luz algo nuevo a nuestro corazón. Entonces, las fases en cómo sentir el dolor en el Señor, dice el pastor Peter Escasero, en la sección de este capítulo, dice, tenemos que prestar atención a Dios y a nosotros, tenemos que esperar en el punto medio de la dificultad, o sea, tener
paciencia y guardar silencio. Tercero, tenemos que aceptar los límites que tenemos, no nos creamos supermanes o mujeres maravillas. Cuatro, trepar o subir la escalera de la sencillez. Y cinco, dejar que lo pasado traiga a luz lo nuevo a su debido tiempo. Entonces, al aceptar nuestras pérdidas en su tiempo, cuando aprendemos a aceptar nuestras pérdidas o momentos difíciles, vamos a ser bendecidos. La experiencia de Job, cuando uno ya va llegando al final del libro de Job, encontramos que dice lo siguiente, 42:10. Quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y dice, Dios aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Todo lo que había perdido. Perdió familia porque sus hijos murieron, perdió todos los bienes que tenía, su salud se había visto afectada, pero dice que ahora el Señor le quitó todo eso. Ahora viene esto. En el verso 16 del capítulo 42 expresa, después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Qué precioso. Es que esa es la forma como Dios actúa. El Señor no nos va a dejar desamparados. El Señor no nos va a dejar enterrados en la angustia. La palabra dice también que no hay carga más allá que no podamos llevarla más allá de nuestra fuerza. Pablo dice, parafraseando la expresión, con el encierro también habrá la salida. David lo habla, a esa noche tan oscura le va a sobrevenir una nueva y una gran mañana. Esa es la forma como Dios procesa nuestra vida, cómo pule nuestra fe. Y aquí hay un ejemplo. Job perdió mucho, pero vea cómo el Señor no solamente le trae una ganancia, sino que triplica en bienestar lo que él había perdido. El camino difícil de aceptar las pérdidas, entonces nos lleva a ensanchar nuestra alma ante Dios. Esto es fundamental, porque cuando yo no tengo la postura de vida, mi alma se reduce, mi corazón se reduce, me vuelvo incrédulo, me vuelvo enemigo de Dios y me distancio de las cosas espirituales. Entonces, cuando sentimos pena a la manera de Dios, porque note que Pablo habla de la tristeza en Dios, ese es un tema que vamos a ampliar el otro día. Cuando sentimos pena a la manera de Dios, somos cambiados para siempre, somos transformados para siempre. Y es que uno puede decir, me fue difícil la prueba, me fue duro lo que tuve que saborear, pero el Señor ha cambiado mi vida. Tengo otra óptica, tengo otra cosmovisión, porque nuestra motivación está en las cosas de arriba, como dice el apóstol Pablo, sabiendo que un día estaremos para siempre con el Señor. Padre bueno, gracias por la vida, por esta preciosa oportunidad que nos has dado de poder compartir este tema. Cuánto nos sentimos verificados al saber que en medio de cualquier situación, tú has prometido, como le dijiste a los discípulos, estar con ellos y con nosotros y con tu iglesia hasta el fin. Y eso nos permite, Señor, descansar siempre, siempre en tus brazos. Oro por cada persona que se ha tomado el tiempo de escucharnos. Señor, que con esta palabra pueda recibir muchas más bendiciones, como un toque de salud y de milagro que tal vez lo ha estado esperando. En tu nombre oramos. Te lo pedimos de corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano pastor. Muchas gracias por su mensaje, como siempre, muy interesante y que nos lleva a reflexionar realmente en lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no? El tema de hoy es rendirse a los límites. Yo creo que ya lo hemos manifestado acá. Siempre en las pruebas conocemos nuestras limitaciones y desde allí debemos pedir a Dios que nos ayude a trabajar en ellas para salir fortalecidos de esas pruebas, ¿no? Que es lo que finalmente Dios quiere para nosotros y desde esas fortalezas también poder ser de bendición a los demás.
como usted bien decía, cuando nos hacemos cristianos, ¿sí? A veces se piensa que no vamos a sufrir problemas, ¿no? Y como humanos seguro que lo vamos a hacer, como cualquier otro humano. La diferencia está en la actitud que tomamos, obviamente, cuando conocemos a ese Dios profundo, ¿no? Y realmente aceptamos que somos humanos e imperfectos y que dentro de eso tenemos nuestras limitaciones. Y eso básicamente se hace con la humildad, ¿sí? Y bien que usted refería aquello, no la humildad como una situación de pobreza, ¿no? Sino más bien la humildad como una situación de limitaciones y debilidades que todos los humanos tenemos, ¿no es cierto? Y desde eso, desde ese conocimiento, poder obrar de acuerdo a lo que nosotros somos y pedir a Dios ayuda para que obviamente lo demás, de alguna manera, Él abre el camino, ¿no? Para que básicamente podamos salir de esas pruebas, como decimos, fortalecidos. Entonces, para poder llegar a ese punto debemos prestar atención a nuestro interior, ¿sí? Y no negarnos a sentir, porque cuando nos negamos a sentir, usted bien lo presentaba, ¿no? Empezamos a ser agresivos, ¿no? Y ese hecho de ser agresivo con los demás, lo que hace es que nos aleja de los demás. Y finalmente lo que pasa es que nos vamos a sentir todavía mucho más abatidos, ¿no? Y finalmente podemos tomar incluso hasta la decisión de alejarnos de Dios y renegar de Dios, ¿no? Por ese mismo estado de soledad en la que nos podemos sentir, por el mismo hecho de no saber aceptar que somos humanos y que de alguna manera debemos prestar atención a lo que estamos sintiendo. En este caso, pienso que estamos abordando mucho el tema del alma, ¿no? Del ser humano. Ah. Sabemos que es cuerpo, alma y espíritu, y el alma es un factor muy importante, ¿no? Porque ahí están nuestros sentimientos, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nos puede acercar o alejar de los caminos de Dios. Entonces, yo creo que importante el tema del día de hoy, incluso cuando usted hablaba de perdonar y ser perdonado, ¿no? Yo creo que eso es un aspecto también muy importante que deben hacer desde la humildad, ¿no? Yo creo que a veces llevar esas, podemos decir allí, problemas muchas veces no resueltos, ¿no es cierto? Es lo que también nos puede ir destruyendo desde el interior de nuestro ser, ¿no? Entonces, siempre pues pedir a Dios que, como usted bien lo decía en su momento, nos permita también solucionar aquellos problemas que probablemente llevamos allí y que de alguna manera nos afectan, ¿no? Y que nos vuelve agresivos, nos vuelve muchas veces alejados de lo que realmente Dios quiere para nosotros, ¿no? Entonces, básicamente por allí pienso que puede ir el comentario, quizás, no sé, Pastor o Abelito, quieran agregar algo, quizás al comentario, ¿no? Por supuesto, a su comentario tan valioso, yo tengo que también decir que se suman a esto cuestiones agresivas externas. Las provocaciones no van a faltar, porque no va a tardar algún burlador que diga, ¿y dónde está tu Dios? ¿No? Y ese no era el que tú adorabas, al que predicabas y nos enseñaba. ¿Dónde está? Entonces, a esas cosas también nosotros en cualquier momento nos va a tocar enfrentar. Y ahí vemos el caso de Job, ¿no? O sea, yo creo que tuvo un corazón perdonador, porque pudo haber mandado a despachar a sus amigos y aún a su propia esposa, ¿no? Que lo motivó a maldecir a Dios. Entonces, ver que eso es un factor fundamental, ¿no? Es cómo yo proceso lo que me ocurre. Y termino con esto. Hace unos días conversaba con alguien y veo que cada vez está más incrementándose su problema del alma. Y le llevaba justamente a este punto, ¿no? Es observar, prestar atención a lo que está ocurriendo en su vida interior. Entonces, y ver que cada día está suministrando más medicamentos antidepresivos para poder dormir más, para poder tener calma. Entonces, mientras no procesemos lo que nos pasa y le entreguemos todo a Dios, porque Él sigue diciendo, vengan los que están cansados, mientras yo no acepte esa verdad y no me aperture a Él, seguiré esclavizado. Gracias. Muy bien, hermano Pastor. Hermano David, no sé si quieras comentar algo o preguntar algo. Pues un comentario y una pregunta. El comentario es que la escalera de la humildad me parece algo muy interesante, bastante.
ya que muchas personas he escuchado que se autodenominan o autoasignan la humildad, que son humildes. Yo soy humilde de tal forma, mi humildad de tal manera, pero ya al ver esta escalera de la verdad es como que choca, porque si bien es cierto, todo eso refleja una parte de la personalidad de cada una persona. Es decir, podemos tomar esta escalera de la verdad como una base para saber si estamos siendo humildes o si solo somos pretenciosos al decir somos humildes. Y la pregunta sería, ¿qué sucede si, por ejemplo, en la escalera de la humildad tenemos uno, dos, no tenemos el 3 y el 4 y nos saltamos a lo que es el 5 que sí lo tenemos? Es decir, no somos pacientes con las dificultades ajenas, pero ay, mostramos debilidad. ¿Es posible eso? Ok, muy interesante la pregunta, ¿no? O sea, el poder notar de que nosotros debemos ir progresivamente por cada una de esas fases. El problema es, como usted lo acaba de decir, ¿no? O sea, desde el primer plano comenzamos a comunicar al mundo entero de que yo sí soy una persona sencilla y humilde, pero cuando ya nos vemos en este termómetro, nos damos cuenta que ni siquiera hemos llegado a la primera grada o al primer escalón, ¿no? Entonces yo creo que hay que considerar, todo inicia es por la reverencia, y cuando uno es reverente reconocemos que somos polvo y somos barro y que Dios es Señor. Entonces ya por ahí comienzo a ganar la batalla, porque el resto, cuando nos habla aquí de hacer la voluntad de Dios, de conocer la voluntad de Dios, entonces en esa medida nos damos cuenta que el Señor nos va transicionando, ¿no? A mayores experiencias espirituales y de renovación. Entonces yo no me debo desatar. Por eso oro al Señor que nos podamos recordar siempre, ¿no? Y gracias por la pregunta, es para ver por qué grada me encuentro. ¿Sigo subiendo o estoy retrocediendo o me he retirado ya? Es decir, no podemos saltar del piso hasta el escalón número 3 y ya llegamos. Nos Claro, saltamos la reverencia y eso es la voluntad de Dios. claro. Sí, sí. Claro. Gracias. Muy bien, mis hermanos. Sí, ¿no? Yo creo que todo es un proceso que dentro de las pruebas Dios nos va enseñando, ¿no? Y muy interesante esta escalera de la humildad. Quizás cada persona es distinta, ¿no? A algunos les costará menos, a otros les costará más, pero de alguna manera es como una escalera, ¿no? Debemos ir transitando por ella para alcanzar, obviamente, ese final como lo tuvo Job, ¿no? De bendición al doble de todo lo que antes tenía, ¿no? Pero es un proceso, es un proceso, es un caminar, es un, como bien decía el pastor, reflexionar, ¿no es cierto? Y de todos los días irnos negando a nosotros mismos para que obviamente Dios obre en cada uno de nosotros, porque básicamente el ser humano está lleno de egos y eso es parte de lo que es un ser humano, ¿no? Y como bien decía Abelito, obviamente el tema del ego va en contra de lo que tiene que ver con la humildad, ¿no? El hecho mismo de creernos que todo lo podemos hacer y que no necesitamos a nadie más, es también negar a Dios, ¿no? Porque todos necesitamos de Dios, porque finalmente somos humanos y tenemos limitaciones. Entonces, cuando creemos, obviamente, que todo lo podemos, finalmente nos encontramos contra una, como bien decía David, ¿no? Una escalera de la humildad que nos dice, hombre, pues si tú creías que estabas en el nivel 8 pues probablemente estás en el nivel 1, ¿no? Y estás en pañales y empezando tu proceso, ¿no? Entonces, claro, y eso también implica que vamos a necesitar a Dios toda nuestra vida, porque seguramente lograr ese punto último, esa cúspide, no será una tarea muy fácil, ¿no? Entonces, probablemente nos demoraremos mucho para alcanzarlo y muchos a lo mejor no lo alcanzaremos, ¿no? Pero lo importante aquí yo pienso que también es intentar, ¿no? Y ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Y yo creo que eso nos va a servir de mucho cuando nos enfrentemos a las dificultades que la propia vida nos genera, ¿no? Bien, mis hermanos, yo les agradezco Sí, mucho. Sí, pastor. yo quiero terminar con esto ya para concluir definitivamente, ¿no? Hace unos días escuchaba a alguien que lo decía en tono de broma, ¿no? Que cada día va subiendo al cielo como por un ascensor. Y yo digo, bueno, es un ritmo acelerado, ¿no?
pero yo digo, ¿cuántas personas cristianas realmente entenderán, más allá de que ir por un ascensor, si existe si sabrán que existe la escalera de la humildad, ¿no? Y implícito a ello, ¿no? Ver que hay mucha gente que ha confundido la humildad en el sentido de que es humilde porque, qué sé yo, no tiene suficientes bienes o, qué sé yo, no vive en un buen lugar, cuando no es así, ¿no? Es la actitud, es el carácter, es la conducta, es la postura de vida correcta que debemos de tener. Que Dios nos ayude a seguir, sí, más bien antes que ir por ascensor, por una escalera de espacio. Mire que el mismo Pablo decía, ¿no? Que él mismo no se consideraba que había alcanzado, digamos, esa cúspide, ¿no? De ser un cristiano al 100%, ¿no? Y siendo Pablo, ¿no? O sea, todo lo que escribió y con todo lo que llevó el Evangelio, imagínense nosotros, imagínense aquel amigo que dice que va por ascensor. Bueno, va bastante rápido, parece. Pues bueno, pues mis hermanos, gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo un poco la palabra del Señor. Y bueno, pues como siempre, pues esto ha sido un enlace más originado por la Iglesia Redentor de la Ciudad de Esmeralda, esperando de ser de bendición para cada uno de ustedes. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta entonces, bendiciones.